Aunque el mismo Banco de México ha negado que nuestro país está en recesión, redujo su perspectiva de crecimiento frente a un pobre desempeño económico y una inflación superior a la esperada. Aunque el Banco Central tiene buenas perspectivas para el siguiente trimestre, también advierte precisamente sobre los riesgos en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, y las guerras comerciales. Veamos el contexto. Ahí están los tres temas. Bueno, el primer tema de la noche, y en esta ocasión, en viernes, vamos a hablar de temas económicos, temas que siempre los dejamos de lado en esta mesa porque no hay economistas, pero por eso esta noche están 4 economistas que vamos a discutir justamente estos temas. Aranza Sánchez, colaboradora del Banco Mundial e integrante de Democracia Liberada. ¿Cómo estás, querida Aranza? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bienvenida. María José Contreras, ella es colaboradora en COFESE y académica también en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, María José? Bien, Genaro. Bienvenida. Gracias por la invitación. Rodrigo Bolaños, investigador en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Luis Godoy, director de Data México en la Secretaría de Economía y también integrante de Democracia Liberada. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Recién aterrizado en México. Aquí estoy. Bienvenido. Oye, a ver, empezamos contigo. Empezamos contigo porque en efecto ha habido como mucha confusión en los datos económicos. De repente Jonathan Heath en su cuenta de Twitter está haciendo una muy buena labor de tratar de comunicar y de calmar a quien dice que ya estamos en la recesión, que la Venezuela del Norte ahí viene y todo lo demás, ¿no? Pero sí hay un poco de nerviosismo. Digo, ahorita lo vamos a hablar en el segundo bloque con el tema de los impuestos y la guerra comercial que desató Donald Trump de una manera completamente inesperada y que esta nota todavía no toma en contexto precisamente eso, ni tampoco la reducción de la perspectiva de crecimiento económico de Banjico. ¿Cómo podemos ser optimistas, digamos, con todo lo que estamos viendo, con esa reducción de la perspectiva económica, con lo que está pasando con Estados Unidos, con que aquí mismo incluso hay quien dice que todavía no están empezando y abriendo la llave del gasto público, etcétera, etcétera? Yo empezaría con justo lo que dices, hay que separar los momentos. Una cosa es lo que sucede antes de este anuncio de Trump, que de hecho habría que esperar porque es por lo menos hasta ahora completamente mediático y así deberíamos de tomarlo, no es legal, no es de hecho todavía un asunto comercial. Es un asunto de redes sociales y coincido, hay nerviosismo, pero en esos sectores, en los sectores que quieren estar nerviosos. Yo creo que los actores económicos están tranquilos, los empresarios, la industria, los comerciantes. Justo ayer estaba, por ejemplo, en un evento en Manzanillo del INEGI y el doctor Carlos Hurtado, que es un economista ortodoxo que viene del Fondo Monetario Internacional, hablaba, por supuesto, de los retos que hay en la economía, pero de lo tranquilo que la industria en general, los empresarios están con la disciplina fiscal, que es una institución ya económica neoliberal, en México. por cierto, ¿no? No necesariamente, podemos discutirlo. Yo no creo que sea necesariamente neoliberal. El buen uso de los recursos públicos, que por supuesto tiene otros retos y trae otros problemas. Y en general la estabilidad macroeconómica financiera. Eso creo que son los 3 componentes más principales para que cualquier actor económico que está viendo este programa, que estamos aquí en tu programa, demos un paso atrás a lo que vemos en redes sociales y estemos tranquilos. Ahora, si quieres, discutamos el tema de Trump en el siguiente bloque, porque yo creo que es algo más que mediático. Ya salió un boletín de la Casa Blanca, ya está escalonado el 5% cada mes, ya dice que el 25% para fines de agosto. Creo que ya es una orden ejecutiva que habrá que ver. Las medidas legales, creo que Secretaría de Economía va a sacar una demanda en ese sentido, la acababa de leer por ahí. Pero quitando a Trump o tratando de controlar la variable Donald Trump, ¿tú estás optimista entonces con esto que has escuchado de los empresarios, con el panorama de la perspectiva económica que tiene la 4T? Optimista no creo que sea la palabra, pero sí creo que estamos en un momento de solidez económica. Hay retos y el gobierno creo que ha reconocido esos retos. Yo creo que el mayor reto, lo decíamos antes, lo decía la cápsula, ese es el crecimiento económico, ese es el reto que el presidente López Obrador decidió tomar y ahí es donde vamos a ver, donde vamos a tener que evaluar en 2, 3 años cómo nos fue en cuanto a crecimiento, pero en lo demás creo que estamos bien. Estamos bien, María José. ¿Coincides? Competencia económica, confianza en los mercados, tipo de cambio, inflación, todos los indicadores que a los economistas les encanta de repente enseñarnos así en la cara y decir, ahí va. Yo creo que, retomando lo que dice Luis, es importante hablar del crecimiento económico y centrarnos en eso. Y no solo crecimiento económico, yo agregaría crecimiento económico incluyente, ¿no? Que ha sido también una de las banderas de este gobierno federal y coincide, por ejemplo, con los discursos y los posicionamientos de Lagarde esta semana en su visita. Y creo que es importante centrar
la competencia económica, porque al final es un motor de crecimiento, pero un motor de crecimiento incluyente al beneficiar al consumidor con mejores precios, más calidad y demás. Entonces, que por cierto, pausa, Hanna Palacios ha hecho un trabajo estupendo señalándole a la 4T los momentos en los cuales se siente que ella, y sobre todo en su posición como presidenta de COFESE, que se ha equivocado, ¿no? Y yo sí desde aquí le mando todo mi respeto a Hanna Palacios, la conozco de hace muchos años también, pero casi todos los panelistas que han pasado por aquí le han mandado aplausos a Hanna. Estamos chambeando muy duro en la COFESE, como en los últimos años. Pero sí, retomando un poco el punto, es importante poner al consumidor al centro y, como dices, muchas veces hay estos datos y estas cifras y nos clavamos en si va a ser tanto o si va a ser lo otro. Y es importante empezar a poner sobre la mesa qué podemos hacer hacia adelante. Y el Banco de México, en su informe, reconoce la importancia de la competencia, por ejemplo, en los precios de las gasolinas, cómo la competencia entre gasolineras puede empezar a reducir los precios y a reducirlos más rápido, y eso pues al final se tiene que ver reflejado en mejores indicadores macroeconómicos. Entonces hay que ponernos a discutir qué podemos hacer y qué tenemos que seguir haciendo para generar crecimiento económico incluyente. Claro, a ver, yo escucho hasta ahorita un escenario, si no optimista, sí por lo menos no catastrófico, y tratando de mandar confianza, digamos, y tranquilidad, ¿no? Que obviamente es lo que todos queremos, aunque hay algunas voces por ahí que estén tratando de diseminar noticias falsas, diciendo que todo está mal, que prácticamente casi que viene un desabasto en los supermercados como en Caracas y cosas así, ¿no? Pero bueno, quisiera escuchar en qué nos tenemos que preocupar, porque también mediáticamente el tema de la cancelación del aeropuerto con el que arrancó el sexenio de López Obrador ya se veía como uno de los enormes problemas que enfrentaríamos, que seguiríamos pagando a lo largo de todo el sexenio y que sigue de cierta manera también ahí creándole un frente entre cierta clase, la clase media sobre todo de este país, la clase que viaja en aviones y la clase empresarial que había invertido también ahí, una especie como de desconfianza, digamos, hacia el presidente López Obrador y su equipo económico. ¿Focos rojos que veamos en el panorama y que se puedan además cambiar? Bueno, yo realmente creo que en el tema de finanzas públicas sí es preocupante. Si bien hay prudencia, sí creo que es preocupante que se está recortando dinero de manera desmedida. Como dicen, se hace con machete y no con bisturí. Eso afecta, por supuesto, la funcionalidad del gobierno per se. Y si está destinando a programas de todo tipo, tanto económicos como sociales, que ni siquiera se tiene evidencia a priori de si van a funcionar o no. Parece, en el tema, por ejemplo, de pobreza, es una versión muy naturalista de entregamos dinero y eso cambiará las cosas. En el tema económico, a mi gusto y de lo que entiendo, se está centrando en paradigmas que podrían ser incluso antiguos, como que de otras ideas de otro tiempo, donde en realidad no necesariamente sea lo mejor. La refinería, Pemex tenía muchas otras prioridades quizá antes de eso. El Tren Maya no necesariamente es prioridad y todo eso... Bueno, es prioridad para este gobierno, ¿no? O sea, sí, es como está hasta ahí, hasta el número 1 junto con las refinerías, que precisamente casi muchos de los recortes van hacia allá, ¿no? Claro, pero creo que ese es cuando se pone por arriba los intereses, digamos, políticos, o quizá es lo que la gente votó, pero al final en temas de racionalidad existen muchos cuestionamientos en muchas partes. Claro. A ver, indicadores económicos hasta ahorita, por lo que estaban diciendo, ¿están estables o por lo menos hay motivos para pensar que no es catastrófico? En gasto público sí estás preocupado, sobre todo con estas prioridades. ¿Tú cómo lo ves? Casi 6 meses además ya la próxima semana de este gobierno. Sí. Bueno, en general yo siento que hay que poner, igual que comenta Luis, todo en contexto. Es un poco injusto y también como no objetivo comparar el último trimestre del sexenio pasado con este primer trimestre. O sea, hay que poner todo en contexto. En general, se suele comparar de manera objetiva el primer año de primer sexenio con anteriores sexenios. Entonces, es decir, hasta que tengamos como el arrastre de todo el año completo todos de los datos, ¿no? sexenio, junto con la comparación de Enrique Peña Nieto, de Fox, de Calderón, es que podamos hacer algo más objetivo. En general también se sabe que hay un contexto adverso internacional y eso pues nos pone en una situación complicada. Por eso ha habido cierto margen. Un poco si se leen estos reportes trimestrales de Banxico, pues dan un margen muy amplio entre 0.8 y 1.8. Sin embargo, cuando se leen los votos, se encuentra que no hubo consenso. Y entonces, por eso es muy importante cuando se leen los reportes, hasta abajo, no sé, un 0.8, en 1.6, que eso sigue estando dentro del espectro de los criterios generales de política pública que publica Hacienda. Entonces, yo también pensaría que estamos en un contexto en el que todavía podemos manejar mucho las cosas y que, a pesar de que algunas personas puedan creer que hay focos rojos, hay mucho margen y sobre todo si nos enfocamos en el mercado interno, que es una de las prioridades también de este gobierno.
¿Algún contrapunto a esta lectura? Coinciden también en que no hay que preocuparse, que tenemos margen de maniobra, que los indicadores están sólidos, que si alguien nos está viendo no es que mañana cambies tu dinero a dólares, es que tienes la posibilidad de cambiar tu dinero a dólares y demás. Yo solamente quisiera como abundar un poco en el tema del Fondo Monetario Internacional. La visita de Lagarde a México, sí, en cualquier otro sexenio hubiera sido motivo de fiesta nacional, porque en verdad fue una buena reunión con el presidente, como lo atestigua la fotografía. Y con el Congreso también. Con el Congreso, con la Secretaria de Gobernación, sí, con la Secretaria de Economía, sí, con todos los actores. Se manifestó una buena relación, lo cual pone también demuestra la posición de México en el mundo. El Fondo Monetario Internacional también está cambiando, digamos, en sus posturas económicas, y que haya buena relación con México, yo creo que es un buen paso. Y habla bien de lo que estamos haciendo en estos primeros 6 meses de gobierno. Sí. Primeros 6 meses de gobierno, incluido con todo lo que se está diciéndose ya sobre la mesa, sobre este primer balance, digamos, general de la economía. Yo creo que es verdad, no hay que tomárselo con alarma. Incluso, de hecho, en el comunicado del Banco de México dicen que al principio es como si se ve a corto plazo, pero claramente se puede alarmar, pero no necesariamente. Incluso creen que es congruente que sigan con su política porque saben que a largo plazo no hay mayor problema. No obstante, sí creo que si se siguen acumulando esta serie de incertidumbres y discrecionalidades quizá en las finanzas públicas, se puede convertir en un problema mayor a mediano plazo. Eso en lo económico. Ahora, en lo político, las figuras que controlan la economía de este país, el secretario de Hacienda, la Secretaría de Economía, han recibido muchísima atención. Por un lado, por la concentración, digamos, de las compras públicas, y hay quien dice que han dedicado múltiples columnas a criticar la visión de Hacienda y sobre todo la oficialía mayor. Han criticado también y han dicho que de repente aparece la Secretaría de Economía y a veces no, al mismo Banco de México. Hay también una cuestión política, digamos, en cómo se están viendo estos actores. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sé que ustedes trabajan con ellos, pero obviamente hablan a título personal, pero ¿cómo lo ven ustedes desde sus trincheras, desde esta falta de información que hay también hacia afuera, que a lo mejor no se ha comunicado bien hacia dónde se está reorientando el gasto público, hacia dónde están reorientando las compras, cuál va a ser el papel de todos estos supersecretarios que de repente ahora están tomando decisiones que antes no tomaban, ¿no? ¿Quién quiere? Es un punto importante el que pones como ejemplo, el de la contratación pública. Hay un área de oportunidad, digamos, para empezar a hacer una política de Estado más organizada, más contundente, para promover que ese gasto sea eficiente, que sea con competencia, que sea con transparencia, que sea planeado. Y quizá no es necesariamente únicamente un tema de comunicación, sino que hay también espacios, y esto no es nuevo, para mejorar o para hacer más productivo, más eficiente este tipo de contratos y este tipo de políticas. Entonces, creo que si bien ciertos actores pueden ir ganando o perdiendo relevancia conforme los temas se van subiendo y bajando de la agenda, creo que sí es importante que como gobierno empecemos a articularnos desde diferentes trincheras y articular políticas para que las cosas sigan avanzando Sí, pero yo digo la comunicación porque de repente nadie entiende, de repente hay esta idea de que no hay dinero, ¿no? Que de repente estamos en tema de austeridad porque no hay dinero, no se etiquetó un presupuesto, parece como si la gente no entendiera que ya estaba etiquetado un presupuesto, que simplemente están evaluando qué comprar y qué no, que evidentemente creo que al margen de cualquier ideología, y no sé si coincida, no sé en quiera tener un contrapunto con esto, al margen de cualquier ideología o de si apoyas al gobierno López Obrador o estás en contra, el gobierno de México siempre había gastado mucho, demasiado, y de repente hasta en exceso y no sabía ni siquiera en qué gastar, y que ahora estén viendo a lupa cómo gastar ese dinero para que realmente funcione, con una curva de aprendizaje que a lo mejor está siendo un poco desesperante para hacia afuera, sobre todo consumidores, empresarios y demás. Yo sí digo, bueno, a ver, por favor, que dejen de gastar como gastaban antes, ¿no? Que dejen de derrochar el dinero, pero que ya empiecen también, que ya abran la llave del gasto público. Espero que ya después de 6 meses del diagnóstico que han hecho desde que llegaron a Palacio Nacional, iba a decir a Los Pinos, pero ya no, a Palacio Nacional, espero que ya con ese diagnóstico claro empiecen ahora sí a soltar el dinero, porque evidentemente también esa inyección de recursos es lo que hace que la economía crezca. ¿Coinciden con esta lectura o no? Yo, pues sí, me quedaría un poco también, es bueno que tú sepas y que la población sepa en general que efectivamente el sexenio pasado, por ejemplo, subió de 36% a 50% la deuda. Sí. Eso hizo que toda la inversión pública se cortara. Y la inversión pública es la que genera mayores incrementos productivos, mayores beneficios para toda la población y también trae mayor crecimiento económico porque justo los inversionistas están buscando que se invierta en infraestructura, en carreteras, en puertos. Entonces, cuando el gobierno pasado decidió hacer eso,
pues claramente en 6 meses todavía no vamos a poder ver el proceso completo de cuál va a ser toda la acción que va a tener este nuevo gobierno, porque también muchos de estos programas, a pesar de que ya se pusieron en el presupuesto de egresos de la Federación, están todavía en el proceso de planeación. Entonces hay que entender todo el ciclo presupuestario que se esperaría que hasta que finalice el segundo trimestre o el tercer trimestre ya es cuando podamos tener una versión completa de cómo se está ejecutando el gasto, porque todavía este ciclo presupuestario se encuentra en planeación. Pues bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y esperemos que para bien. Déjenme hacer una pausa, regresamos ya con la otra vertiente, la de Donald Trump, que impone un arancel, o por lo menos así lo ha dicho, de 5% a varios productos mexicanos, mientras que el presidente López Obrador pide diálogo. ¿Peligra la ratificación del TEMEC con estas acciones? Regresamos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente Donald Trump está provocando una crisis comercial con uno de sus socios más importantes, de hecho el más importante. Cada día cruzan entre ambos países 1.700 millones de dólares. Según sus críticos, poner aranceles a productos mexicanos es como darse un balazo en el pie. En una respuesta valiente y digna, como la puse yo en redes sociales, el presidente López Obrador invitó a Donald Trump al diálogo y le dijo que ningún problema social se resuelve con impuestos. Veamos el contexto. Sin poder obtener los fondos para el muro fronterizo, las caravanas de migrantes son el nuevo objetivo de Donald Trump. Ayer el mandatario estadounidense anunció que a partir del próximo 10 de junio, todos los productos importados desde México tendrán un arancel del 5%. Esta medida ya la había advertido el 4 de abril, cuando dijo que daría México un año para frenar la inmigración o impondría aranceles. Esto luego de no poder cerrar su frontera, como amenazó varias veces. Trump señaló que los aranceles que impondrá aumentarán gradualmente y se eliminarán hasta que México detenga totalmente el flujo migratorio. El 1 de agosto subirán al 15%, el 1 de septiembre al 20% y el 1 de octubre al 25%. Para esta medida, Trump se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Trump acusa a nuestro país de ejercer una cooperación pasiva y que permitir esta incursión masiva de migrantes constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Como respuesta, el presidente López Obrador le dirigió una carta invitándolo al diálogo, la prudencia y la responsabilidad. Le recordó también que México cumple con su responsabilidad de evitar el paso de migrantes en la medida de lo posible y respetando los derechos humanos. Además, señala que dado su administración ha priorizado el combate a la corrupción como ningún gobierno anterior, México se convertirá en una potencia con dimensión social y los mexicanos no tendrán necesidad de emigrar. Finalmente, le pide a Trump recibir a los representantes del gobierno mexicano para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. La administración López Obradorista ha insistido en que la solución a la crisis migratoria es crear cortinas de desarrollo mediante inversión en la zona sur de México y Centroamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó ya su propuesta para el Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, para estimular el crecimiento económico y frenar la expulsión de migrantes. El documento propone un cambio de visión al abordar la movilidad como un asunto de seguridad humana. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión, este anuncio sorpresivo, inestable, la verdad, que nadie se esperaba por el hecho de que pues, el presidente López Obrador ayer, esta misma semana, había mandado ya el tratado al Senado a ratificar, se habían reunido la semana pasada en Washington, se habían levantado los impuestos a algunos a productos mexicanos como el acero, como que todo parecía que se había normalizado ya y de repente Donald Trump con esta serie de tweets que en efecto, como decías Luis, parece un anuncio solamente mediático, pero que con ese boletín en donde ya detalla cuál es la autoridad que como presidente de Estados Unidos va a utilizar para ir incrementando esos en 5% gradualmente cada mes, pues parece ser que ya es una decisión tomada, ¿no? Ahora, en efecto, Marcelo Ebrard se fue hoy, puso hasta una selfie, nunca había visto una selfie del canciller en sus redes sociales, pero con un mensaje muy claro detrás, ¿no? Con un Huawei detrás, que también Estados Unidos está en guerra comercial con China. ¿Vamos a poder salir de esta turbulencia? ¿Qué va a pasar con el TEMEC? ¿Conviene ratificar algo cuando a lo mejor para agosto tendremos 25% de aranceles? Pues como dices, lo podemos ver como un cambio de juego. Estábamos hace un par de semanas celebrando por fin el levantamiento de estas medidas arancelarias al acero y ahora estamos otra vez en esta discusión de comercio exterior y de guerras comerciales. Yo creo que para entender un poco el tema hay que poner otra vez
pues los beneficios de por qué queremos o por qué querríamos tener economías abiertas al comercio entre nosotros, y es pues que el comercio y que los productos de otros países pues ejerzan presión competitiva a los productores de los mercados y que pues así los consumidores podamos tener acceso a mejores precios. Y por eso sería deseable en un primer principio tener este tipo de acuerdos y evitar este tipo de medidas. Como bien mencionas, Estados Unidos también está metido en una guerra comercial con China, y ahí, bueno, México pudo haber ganado o beneficiadose de ese desacuerdo. Ahora habrá que ver cómo le va a la delegación mexicana en las negociaciones diplomáticas, y en caso de que las medidas llegaran a implementarse, pues qué reacción pudiera tomar el gobierno mexicano. Claro. Luis, es un presidente Trump que básicamente se ha peleado con sus principales socios comerciales, con los europeos, guerra comercial, con China, guerra comercial, con Canadá en algún momento y ahora con México. ¿Hay manera de salirse de esta, no nada más de la narrativa de redes sociales, sino de la realidad que en efecto en ambos lados de la frontera y en ambos lados también del Atlántico y del Pacífico, pues todo el mundo voltea a decir, este señor es un señor con el que no podemos hablar porque mañana nos va a cambiar la jugada y prácticamente esto podría generar que no fluya la inversión, que a lo mejor haya una depreciación de las monedas, tanto de México como de los demás, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede hacer con Estados Unidos? Primero, prudencia. Y creo que es la actitud que ha mostrado el gobierno hasta ahora. Y no solamente el gobierno, todos los involucrados deberíamos de ser muy escépticos a lo que el presidente Trump publica en redes sociales. Incluso en Estados Unidos sus redes sociales tienen muy poca legitimidad. Entonces, coincido que el comunicado que puso la Casa Blanca después del tuit, le da un poco más de seriedad a la cosa. Sin embargo, habría que destacar, y hay que ver el detalle del comunicado, todavía no hablan de productos. Entonces, ¿a qué le van a poner aranceles? No sabemos, y esa es la clave, no solamente de la negociación, sino también de la preocupación que podríamos tener en México. Entonces, con Trump siempre hay que tener prudencia y hay que calmarnos. El tiempo normalmente habla, y yo soy de los que de los que pienso que el arancel del 5% simplemente no solo es un juego mediático, es un juego electoral, plenamente electoral. Y en ese contexto hay que entenderlo y tomarlo con calma, como se notó en la carta del presidente. Oye, hay quien dice que incluso no tendría ningún efecto porque como el peso se depreció, entonces ese 5% al final no afecta nada. Positivo, ¿no? Podría tener un efecto positivo para México por... ¿Por qué no explicas a la gente así claramente como economista, como si tuvieras una clase de Q1? Porque de verdad yo sí siento que falta muchísima comunicación por parte de este gobierno. Yo sí he criticado siempre que esté concentrada toda la comunicación en una sola entidad, en un solo personaje que es Jesús Ramírez y en el mismo presidente. Yo creo que los secretarios sí deben tener mucha más libertad para poder salir a comunicar. Hay fantásticos secretarios que comunican muy bien, pero que no están prácticamente con la boca tapada para poder hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué no explicas rápidamente? Está muy fácil. Las empresas mexicanas que venden en Estados Unidos venden en dólares, subió el dólar, entonces van a vender a mejores precios. Nos va a llegar más dinero a México. Nos va a llegar más dinero, incluso podría impactar en el crecimiento otra vez, pero todo esto con prudencia. Pero esa es la explicación, aumentan los precios básicamente. Mucho que hablar de este tema, también incluso las reacciones políticas, ¿no? Las reacciones de algunos actores, ex cancilleres como Jorge Castañeda, que yo siempre digo que extraño al canciller que fue y no me gusta ver al tuitero enojado que está en las redes sociales poniendo cosas que de repente es, ¿por qué a lo mejor propone y nos dice qué haría él, qué habría hecho él distinto? Pero muchos otros, senadores, diputados de partidos de oposición, que en lugar, a diferencia de José Antonio Meade, que la verdad reaparece de repente en redes sociales y pone este mensaje llamando a la unidad, porque yo creo que sí es un momento en el cual al margen de lo que quieran pensar de que el llamado a la unidad de repente puede invisibilizar los problemas que tenemos, sí, sin duda, pero al mismo tiempo creo que es un momento político en el cual la afrenta es tan grande y el actor con el que nos estamos enfrentando tan asimétrico que no hay otra manera de actuar. ¿Cómo lo estás viendo tú? Digo, después puedes decir que estoy completamente equivocado. No, yo creo que por supuesto tienes razón. Al final del día, como bien dice él, lo que está sucediendo con Trump no le está hablando en realidad a los mexicanos. Eso hay que entenderlo. No le está hablando a México, le está hablando a sus votantes. Entonces yo creo que está muy bien que como país entendamos que esto es una cuestión de estira y afloje, donde solo se trata de prudencia y de esperar a que en realidad se resuelva por otros medios, que no necesariamente va a ser el Twitter o demás. Al final de lo que se trata es, si se siguen con los canales institucionales de ambos países, de la ratificación de los tratados, a largo plazo nos va a beneficiar a los dos. Y creo que lo que podrían hacer las personas que no han
he entendido que la importancia de que juntos aboguemos por este cambio para que se apruebe y demás. No funciona, creo que en este momento sí no funciona dividir, sino... Ahora, ¿la carta te gustó? ¿Perdón? ¿Te gustó la carta del presidente López Obrador a Trump? Me parece que está muy bien, muy prudente. No estoy seguro que sea realmente lo que nos va a funcionar. Igual y tampoco es para él, igual es también para consumo interno. Es para consumo interno, es lo mismo que pienso yo. No creo que esté dirigida a Trump. Así como el primero es interno, esta carta es interna también. ¿Alguien tiene un Yo contrapunto? ahí difiero un poco, sí. O sea, de esa carta yo rescato sobre todo de lo que se trata el colaborar de manera internacional entre muchos países, que es buscar el desarrollo económico en absolutamente todos los rincones del mundo. Y creo que la carta abona en ese sentido. La migración es una válvula de escape. Tienes una olla express en la que de repente vas como desafando la tuerquita de arriba y salen algunas personas, pero en realidad el problema de fondo, el problema estructural es eso, la falta de oportunidades aquí y en Centroamérica. De y la pues carta, abonar en ese sentido no es solo hablarle a un electorado nacional. Claro. Yo la carta nada más le quitaría lo de chimuelos y Ojo por ojo. Ojo por ojo, Diente nos por quedaríamos además sin ojos y chimuelos, ¿no? Pero bueno. De la carta y las reacciones. Yo creo que es importante aquí también recordar que los consumidores en Estados Unidos también pierden. Claro. Entonces, los principales guacamole. afectados, y si te metes al Wall Street Journal Sí. y ves los titulares, todo es acerca de qué industrias van a perder, a cuánto equivale un impuesto, 5% de las tarifas, qué pasaría en ciertos mercados si llegan al 25%. Entonces, yo creo que también es importante no perder de vista que si bien puede ser una estrategia electoral, también tiene costos para Trump en su país, y eso también es de cierta manera es un freno para este tipo de medidas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque justo, o sea, si tú ves la reacción de las bolsas, todas cayeron, y esas también es parte del electorado estadounidense, y pues también representan ciertos intereses que pues Trump tendrá que tomar en cuenta y en consideración, y pues hay perdedores y ganadores de todas partes. Y si te pones como Trump con China, Trump con Europa, un poco el rol también que le queda a México es, si bien Estados Unidos se está especializando en servicios, México tiene que ocupar ese lugar de manufacturas. Y entonces centrarnos en que de ambos lados pueda haber un win-win, y creo que la carta también llama a eso, a la colaboración. Ahora, al margen de la carta y al margen de todo eso, hay que seguirle apostando a la ratificación del TEMEC, porque si en efecto, si logran ellos realmente instrumentar esta política de aranceles escalonados de aquí al verano, tiene sentido tener un tratado de libre comercio cuando tenemos en algunos productos, aunque no sepamos cuáles sean todavía, pero pensemos que de repente ponen a 5 o 7 productos mexicanos un arancel del 25%. O sea, legalmente, ustedes son abogados, son economistas, pero legalmente eso funcionaría, políticamente debemos seguir apostando por esta integración económica, o de plano sería ya momento también para decirle, pues señor, o sea, si usted quiere caos, si quiere ser Thanos en América del Norte, pues adelante. Yo creo que sí vale la pena seguir con la aprobación del TEMEC. Definitivamente, desde que se aprobó su homólogo, el Telecan, la cara del país cambió, es verdad, con muchas desigualdades regionales, pero definitivamente lo que sucedió en el país a través de esa rectificación no seríamos el mismo. Si bien ahorita existirían quizá problemas hasta agosto o incluso hasta más, a largo plazo sería lo que más nos convendría, porque como bien dice ella, el contrapeso de Trump van a ser sus votantes, apoyados quizá desde México, pero tarde o temprano esas medidas van a caer de una u otra forma, mientras que el nuevo tratado se va a mantener por años y nos va a redituar muchísimo, como ya sucedió en algún punto. La visita de Ebrard en Washington, a pesar de que ahorita no están los secretarios que los quiere reunirse, sino hasta el miércoles, ¿será productiva? Que hable con los amigos de México allá, con legisladores, think tanks, alguien más, empresarios. Empieza la estrategia. En realidad, como tú dijiste al inicio, esto es una nueva etapa en la relación y tendríamos que esperar a ver cómo se consolida el asunto de las tarifas. Yo también coincido, el TEMEC tiene que ir y todos lo vimos, está ya en el Senado. Entonces, los proyectos se tienen que terminar y este gobierno desde el inicio decidió ir con el TEMEC y pues debería de terminar ese proceso.
Claro. Y eso que a muchos de los activistas de derechos digitales, a muchos de los activistas, porque no haya tantas patentes para farmacéuticos, no nos gusta el TEMEC, pero sin duda, pues ya se trabajó tanto en ese sentido, si ya se pasó incluso de administraciones, de la de Peña Nieto a la del López Obrador en México, y en Canadá también, que al principio no estaba tan de acuerdo con la renegociación, que al principio no estaba tan del lado de México. Si al final se trabajó tanto, pues ya que lo ratifiquen, ¿no? Pero bueno, hagamos una pausa. La austeridad del gobierno de la 4T no ha generado ni empleos ni consumo interno, pero dedica millones a programas sociales, dicen los empresarios. ¿Es este el camino correcto a seguir? Regresamos con este tema punto y contrapunto. Ya estamos de regreso a un punto y contrapunto. Una de las prioridades del gobierno de la 4T son los programas sociales, la ayuda directa que reciben adultos mayores, jóvenes, niños, estudiantes y personas con alguna discapacidad. Andrés Manuel López Obrador no quiere que haya una sola familia que no reciba algún beneficio, eso dice el presidente. El mandatario también dice que hay demasiada pobreza y busca reducir esa barrera, pero los empresarios señalan que repartir dinero ni genera empleo ni reactiva la economía. Bueno, tercer tema a discutir esta noche, los programas sociales, su impacto en el crecimiento económico no. Hay quien dice que esos programas, hay quien dice, yo estoy de acuerdo con los objetivos que plantea el presidente López Obrador, no podemos seguir viviendo en un país con 60 millones de pobres, es indigno, no es justicia social y ya párenle con este tema, ¿no? O sea, evidentemente todos queremos que la gente en México acceda a más bienes, a salud, a una educación integral, a derechos y demás. Pero hay quien dice que estos programas sociales, al no estar condicionados, son clientelares. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo por supuesto que coincido contigo. Es indudable que tras el sexenio pasado el panorama de pobreza es realmente lamentable, pero eso no significa que atenderlo de la forma en que se está haciendo sea la mejor manera. Especialmente porque creo que se está enfocando en transferencias monetarias que no están atendiendo las causas que provocan estos problemas y dos, otro tipo de cuestiones que pueden ayudar a que sean exitosos. Por ejemplo, en el programa Prospera no solo se entregaba dinero a las personas, sino que había un programa de nutrición, de apoyo a las familias, etcétera. Cuando solo se entrega el dinero, se pierde todo ese asunto. En las estancias infantiles, si bien se cortan estos programas por completo, el que se reciba dinero a la madre no sustituye todo el apoyo médico, educativo que había en esos lugares. En ese sentido, por supuesto que creo que todavía falta mucho por mejorar, que no se debe entregar dinero sin ningún punto y además de todo, los beneficiarios se construyeron mientras estaban en época electoral. El famoso censo del bienestar no se sabe con qué criterio se armó, no es objetivo. Se debieron haber esperado a que llegaran al poder para que el INEGI lo hiciera propiamente. A la fecha... Pero no era época electoral. Un poco antes. Transición. Sí, pero los incentivos cambian. Al final de cuentas no se usaron las instituciones del Estado, no es transparente, estadísticamente no sabemos cómo está hecho esto. Ni siquiera están abriendo los datos. No están abriendo los datos. El concepto de datos abiertos queda bastante en duda todavía en este gobierno en algunas cuestiones. Sé que se están haciendo esfuerzos, pero hay otras donde es terrible y esa sería mi opinión por el momento. Aranza, ¿qué le contestas? O sea, en general siento que esta onda como de no hay dinero, se lo están gastando mal, creo que hay que quitarnos de la cabeza esta parte de la teoría del derroche económico no funciona. Y eso es algo que tiene muy claro este gobierno. O sea, la teoría de que desde arriba... Desde arriba y eventualmente a la persona que está en el decil más bajo va a llegar. Eso no funciona y entonces ahí entra la parte de la desigualdad, la parte social. No es algo que sea excluyente, se puede tener desarrollo económico y desarrollo social. Siento que este gobierno está apostando por eso, tiene los ingresos suficientes para apostar por ello. Y, insisto, es como un tema de ciclo presupuestario. Ahora estamos en la parte de planeación y mucho de estos objetivos que tal vez no estén claros, que ahorita no haya con qué compararlo de manera clara, objetiva, todavía no van a estar sino hasta el segundo trimestre. Entonces, un poco de paciencia, pero también que entendamos que están cambiando radicalmente las formas de las compras y pues esto trae una bandera, es la bandera de la corrupción. Y COFECE perfectamente lo sabe, que cuando hay poderes asimétricos de negociación hay mucha corrupción de por medio. Y entonces hay un ajuste estructural de cómo está funcionando este país y siento que eso es lo válido de todas estas estrategias que hay detrás. Luis. A mí me gustaría regresar un poco a la parte que también se dijo en el clip sobre las transferencias monetarias contra las conditional cash transfers, que son las transferencias condicionadas.
la evidencia ya es encontrada en ambos casos. O sea, no es evidente que las transferencias monetarias directas sean mejores o peores que las entregas condicionadas. Internacionalmente eso está probado, no sabemos, o sea, puede ser una, puede ser otra, pero de lo que tendríamos que estar hablando es de qué programas sociales estamos hablando. Y los programas sociales más importantes de este gobierno, las poblaciones más importantes de este gobierno son jóvenes, ninis, viejos y discapacitados. Yo les pregunto, ¿qué tipo de condicionalidad le pedirían a un adulto mayor para que pudiera recibir una beca? ¿Qué tipo de condicionalidad le pedirían a un joven que no estudia ni trabaja para que tuviera también el acceso a ese dinero? Yo creo que es una discusión también no solamente de política, sino también ética, y algo que este gobierno ha hecho y ha puesto sobre la agenda muy bien. Entonces, los programas que está implementando este gobierno, yo creo que atacan justo a las poblaciones que más lo necesitaban. ¿Coincides? Yo creo que es una preocupación, digamos, natural y hasta válida la pregunta de dónde va a salir este dinero y de dónde está saliendo este dinero. Y recurrentemente la respuesta es de lo que nos vamos a ahorrar por corrupción. Quizá lo que habría que empezar a aterrizarse es ese link o ese vínculo entre reducir o eliminar la corrupción y tener más dinero para gastar y para generar este tipo de programas. Y me parece que Arantxa pone bien sobre la mesa el tema de la contratación pública. A la hora que reduces espacios en la contratación pública para la corrupción, puedes empezar a generar ahorros. Es condición, digamos, necesaria, pero no suficiente. Necesitas también introducir el ingrediente de competencia. Entonces, yo creo que es una pregunta de cómo gastamos el dinero que vamos a tener disponible. Si es cierto que hay que elegir, es importante, y a mí me gusta la bandera del crecimiento incluyente, y me parece que es necesario tener este tipo de programas. Habrá que ver qué indicadores se están poniendo. Incluyente? Pues habría que ver qué indicadores se están planteando, qué metas se están planteando en estos programas sociales para poderlos ir evaluando y viendo y adaptando qué es lo que se buscaba y si se va logrando, ¿no? Es muy importante tener ese tipo de evaluación y planeación al principio, pero quizá lo que está faltando es una explicación de dónde va a salir ese dinero o de dónde está saliendo ese dinero. Ojo ahí, porque el dinero no solo está viniendo de ahorros por recortes, por austeridad. El dinero también viene de la parte tributaria. En la última actualización de este reporte de finanzas que hace la Secretaría de Hacienda, hubo un aumento por encima de lo esperado de los ingresos tributarios. Ese es dinero con el que no se contaba. Otra gran noticia fue que se le quitaran las condonaciones a las empresas, a los grandes contribuyentes, que por años, señalado por múltiples organismos internacionales, se había dicho que estaba mal y que no había una razón justificable para ese tipo de condonaciones. Eso, junto con la evasión fiscal, es dinero que no necesariamente va a venir de los ahorros. Entonces, también entender que hay otro tipo de ingresos que están entrando de manera federal y que eso eventualmente se va a inyectar al resto del país. Ahora, yo aplaudí muchísimo la condonación de los impuestos. Ojalá que también a las iglesias, que también no pagan impuestos en México. Pero bueno, además también muchas tienen muchísimo dinero. ¿Coincides con que estos programas sociales, evidentemente nos falta la información para quienes saben de datos, quienes saben cruzar, quienes saben hacer todo este tipo de análisis cuantitativo, pero que en efecto, por ejemplo, el programa de los jóvenes construyendo el futuro, un PDF subió la secretaria Millennial, Luisa María Alcalde, amiga dorada de este espacio también, por supuesto, que ha estado por acá, pero que a la fecha no han podido abrir los datos? ¿De verdad es tan difícil para que ustedes puedan evaluar y para que ustedes puedan decir hacia allá vamos y hacemos estas proyecciones? Yo creo que habría que ver qué tipo de datos son los que se están pidiendo, porque lo que pasó justo con ese caso es que había que cuidar también el anonimato de las personas, de los beneficiarios. Claro. Y siento que habría que distinguir, por supuesto, cuando se comparte una base de datos tienes que tener mucha prudencia y tienes que, de hecho, ajustarte a los estándares y a la ley, a la normatividad de protección de datos. Lo que me gustaría recordar que el SAT en algún momento logró sacar una base de datos con protección y de que se podían hacer análisis. De que se puede. Y de hecho... Y es mucho más grande la del SAT. Realmente creo que es importante hacerlo como para evitar sospechas y realmente quieren que no se sospeche el limpiismo. Claro, sí, sin duda. Y de hecho aprovecho para hacer un breve comercial sobre una nueva plataforma que estamos desarrollando desde la Secretaría de Economía, que es Data México, que entre otras cosas va a ser una plataforma que va a
integrar, visualizar y distribuir datos, sobre todo en el ámbito económico, para la toma de decisiones industriales, comerciales y económicas en general. Entonces, estos esfuerzos de tecnología de datos, lo primero que te diría, toman tiempo. Cualquier persona que ha estado en un proyecto de datos sabe que cuesta trabajo llegar como a un nivel de profesionalismo tal para publicar un dato. Y se está organizando el gobierno y estamos en un momento de aprendizaje también, pero ya implementando cosas como esta, como la de Data México, que a los que les interese, métanse a datamexico.org y ahí pueden meter su correo electrónico y recibirán también noticias de lo que será la plataforma. Me parece muy bueno. Y yo sí insisto, es un tema que creo que falta todavía mucha comunicación en todos los aspectos de este gobierno. Pero además de eso, quisiera preguntarles, pensando en que las cosas salen bien, ojalá, porque todos queremos que le vaya bien a este país, pero pensando que las cosas salen bien, ¿cuándo la gente va a empezar a ver, por más o menos ustedes, qué es lo que estiman, qué es lo que piensan como economistas, como gente que sabe de esto, cuándo vamos a empezar a recibir buenas noticias, ¿no? O sea, evidentemente van 6 meses apenas, va a haber un corte de caja, el presidente López Obrador dijo que iba a dar, se iba a dedicar una mañanera entera a hablar de hacer esta evaluación rubro por rubro, pero a partir, digamos, del segundo semestre del año, el segundo semestre del primer año de este sexenio, podemos empezar a tener una información mucho más positiva que pueda generar un poquito más de confianza entre la gente que no sabe que los empresarios están tranquilos, como dicen ustedes, que no sabe que los grandes indicadores económicos están estables, que no sabe que a lo mejor lo del TEMEC no es más que otra cosa más del show de Trump, pero cuando la gente va a poder ver que la inflación no está subiendo, que su salario está incrementando, lo de la seguridad evidentemente es un tema aparte, pero que también se relaciona. ¿Cuándo ustedes creen que vamos a empezar a ver estas cosas? Pues de entrada, todas las personas que están en la frontera y todas las personas que perciben el salario mínimo ya lo están viendo. Eso es algo que ya todas las personas que tienen ese salario perfectamente. Fuera de eso, yo calcularía octubre. Octubre es cuando ya se tiene el presupuesto, buena parte del presupuesto de este año ejecutado. Ya se sabrá qué efectos empezaron a tener, qué ajustes, por ejemplo, hubo algunos proyectos de infraestructura. En general el avance sí va a venir en octubre, noviembre. Octubre, noviembre. ¿Coincides? Octubre, noviembre. Yo consideraría que esta mitad de sexenio, si es que hay algún cambio, se vería. Honestamente, este tipo de políticas no son de la noche a la mañana. Y paciencia, entonces. Mucha paciencia, sí. Ok. Luis. La economía camina lento, entonces yo creo que si queremos buscar de hecho buenas noticias, las tendremos que ver sobre todo en otros ámbitos. Lo económico se mantendrá, yo creo, sólido y coincido que más yo creo que en diciembre, después de que pasen los patrones de consumo de las festividades, tendremos ya una mejor idea de cómo va la cosa este año. Y por último, María José. Bueno, pues el mismo presidente ha ido y venido, pero se dio, creo que 1 año fue la última vez que dijo para empezar a evaluarse y a ver cómo están funcionando este tipo de programas. Bueno, pues vénganse más seguido para que creo que hay que hacer esta labor didáctica de tratar de explicar a la gente los temas económicos. Yo mismo no los entiendo tan bien, pero hay mucha gente que sin duda necesita que se le esté traduciendo lo que se está discutiendo a nivel de política pública, que necesita que se hagan más mesas como esta. Muchas gracias a los 4.